¿Qué pensarías si te dijera que don Ramón trabajaba todas las noches? Y nadie en la vecindad lo supo jamás. No todos los héroes llevan capa. Algunos solo cargan costales en la madrugada y jamás se quejan. Durante años, todos lo señalaron. Don Ramón era el blanco de las burlas, de los insultos, de los prejuicios más crueles disfrazados de comedia. Que era un flojo, que nunca pagaba la renta, que vivía de no hacer nada. Nadie se detenía a mirar más allá de su sombrero roto, de su ropa remendada o de sus excusas mal contadas. Pero detrás de esos ojos cansados y esa barba de descuido, se escondía algo que ni el Chavo, ni la Chilindrina, ni siquiera la doña Clotilde llegaron a imaginar. Porque hay hombres que prefieren cargar con la crítica, antes que con la lástima. Y don Ramón era uno de ellos. La Chilindrina, su hija, lo defendía con uñas, dientes y gritos agudos que resonaban por todo el patio. Mi papá sí trabaja. Ustedes no lo ven porque lo hace cuando todos duermen. Nadie le creía. Pero ella, sentía que algo no encajaba. Que había noches en que él volvía con las manos más sucias, los ojos más rojos, y el corazón más apagado. Fue una madrugada lluviosa cuando todo cambió. La Chilindrina se había despertado por el golpeteo del agua en el techo de lámina. Iba a levantarse al baño cuando escuchó la puerta rechinar. Curiosa, se asomó por la rendija y lo vio. A su papá. Salía sin hacer ruido, con una chaqueta vieja y una bolsa vacía. No dijo nada. Solo cerró la puerta con cuidado y desapareció bajo la lluvia. Ella no dudó. Se puso su impermeable, sus lentes, y lo siguió a distancia. La ciudad dormía. Las calles mojadas reflejaban la luz pálida de los postes. La Chilindrina, con el corazón acelerado, se escondía detrás de muros, árboles y autos viejos. No entendía por qué lo hacía. Solo sabía que algo dentro de ella necesitaba saber la verdad. Don Ramón caminó por más de 10 cuadras, hasta llegar a una panadería con la persiana cerrada. Golpeó 3 veces una puerta lateral. Alguien lo dejó entrar. La Chilindrina esperó afuera, empapada, por casi una hora. Cuando él salió, traía harina en la cara, una bolsa de pan en la mano, y una sonrisa. No una sonrisa de felicidad, sino de alivio. Como quien, por un instante, siente que lo que hace vale la pena. Ella lo siguió de regreso a casa sin que él la notara. Y esa noche, no durmió. No podía. Porque había descubierto que su papá, ese hombre que todos llamaban inútil, trabajaba en silencio. Que se levantaba de madrugada, sin hacer ruido, para amasar pan, limpiar hornos, cargar costales. Todo para que a ella no le faltara lo básico. Todo para que pudiera seguir estudiando. Todo, sin decirlo. A la mañana siguiente, la Chilindrina se levantó antes que él. Le sirvió café, aunque estaba frío, y puso sobre la mesa un panecito que él mismo había traído, sin saber que ella lo sabía. Cuando él se sentó, sorprendido, ella lo miró a los ojos y dijo: ¿Sabes? Anoche soñé que mi papá era un héroe. Él sonrió, confundido. ¿Y qué hacía ese héroe? Se levantaba en la madrugada, trabajaba mucho y nunca se quejaba. Don Ramón no dijo nada. Solo bajó la mirada. Por un instante, su orgullo pareció tambalearse. Pero ella se levantó, lo abrazó por detrás, y susurró: «Y ese héroe, eres tú». Burbuja de diálogo. Si esto ya te hizo sentir algo, imagina lo que viene en los próximos videos. Suscríbete ahora y no te pierdas ni uno. Desde ese día, entre ellos ya no hizo falta hablar del tema. Ella seguía fingiendo que no sabía. Él seguía actuando como si nada. Pero cada vez que se cruzaban en el patio, cada vez que compartían un desayuno o una sonrisa, había algo nuevo en sus miradas: respeto, admiración, amor del bueno, del que no necesita palabras, del que nace del sacrificio silencioso. Y don Ramón siguió ocultando su trabajo. Siguió permitiendo que los demás pensaran lo que quisieran. Porque sabía que había una única persona en el mundo que conocía la verdad. Y con eso, le bastaba. Los días pasaron, y con ellos, el cansancio en el cuerpo de don Ramón comenzó a notarse más. Sus pasos eran más lentos, sus silencios más largos, y sus manos, esas que siempre habían sido fuertes, ahora temblaban ligeramente al sujetar una taza de café. Pero ni así se quejaba. Nunca lo hacía. A nadie. Cada noche, cuando la vecindad dormía, él salía por la misma puerta de siempre, cruzaba las mismas calles desiertas, y regresaba antes de que el sol comenzara a colarse entre los tejados. A veces con pan, a veces con algo de fruta o un pequeño sobre de monedas que guardaba sin que la Chilindrina viera. Aunque ella, claro, lo sabía todo.
y lo cuidaba en silencio, como él la había cuidado a ella toda la vida. Una tarde cualquiera, mientras el sol caía lento sobre el patio, el chavo corrió hasta don Ramón con una sonrisa enorme. «Don Ramón, ¿va a jugar fútbol con nosotros?». Él sonrió con ese gesto cansado pero genuino. «Claro, chavo, déjame descansar 5 minutos y ahí voy». La Chilindrina lo miró desde la ventana. Y en ese momento, notó algo que no había visto antes. Su papá ya no tenía la misma energía. El juego no duró ni 15 minutos. Don Ramón se sentó en la banquita, respirando con dificultad. Pero no quiso preocupar a nadie. Se levantó como pudo, bromeó, y se fue a su cuarto, como si nada. Esa noche no fue a la panadería. La Chilindrina, que fingía dormir, esperó a que saliera. Pero la puerta nunca se abrió. A la mañana siguiente, lo encontró despierto, pero diferente. Tenía los ojos hinchados y la mirada perdida. Ella se acercó sin decir nada, le tocó la mano, y él la apretó con fuerza. «¿Sabes, hijita? A veces siento que me estoy apagando de a poquito», susurró. Ella tragó saliva, conteniendo las lágrimas. «Entonces déjame ser tu luz, papá». Esa frase lo rompió, porque por primera vez en años, sintió que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, que podía descansar un poco, que esa niña con coletas, que él había protegido con el alma, ahora estaba lista para protegerlo a él. Pero don Ramón, fiel a su carácter, no se detuvo. Una semana después, volvió a salir de madrugada. Y otra, como si el cuerpo le pesara, pero el corazón no le permitiera rendirse. Hasta que un día, no regresó. La Chilindrina despertó y la cama de su padre seguía vacía. Salió corriendo a la panadería. Nadie lo había visto. Caminó las calles llorando, preguntando a cada persona que conocía. Horas después, lo encontró sentado en una banca del parque, con la carta en la mano. La misma carta que guardaba en el bolsillo del pecho desde hacía años. Era de su esposa, su mamá. Estaba temblando. No de frío, sino de cansancio acumulado. De años fingiendo. De noches ocultas. De trabajo no reconocido. La Chilindrina se sentó a su lado. No dijo nada. Le quitó la carta de las manos, la dobló con cuidado, y la guardó en su propio bolsillo. Luego, lo abrazó. Lento. Fuerte. Con el alma. «Papá, ya no tienes que seguir solo». Él cerró los ojos. Dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. Y por primera vez en su vida, descansó. Desde entonces, las cosas cambiaron. La Chilindrina empezó a ayudar en casa. Vendía dulces en la escuela, lavaba ropa, y poco a poco fue encontrando formas de sostener lo poco que tenían. Don Ramón ya no fue a la panadería. No porque se rindiera, sino porque por fin entendió que el amor no se mide en cuántas veces te sacrificas en silencio, sino en saber cuándo dejarte ayudar. Y aunque nadie en la vecindad supo jamás el trabajo que había tenido por tantos años, a la Chilindrina eso no le importaba. Porque sabía la verdad. Y con eso, le bastaba. Y si esto te tocó el corazón aunque sea un poquito, suscríbete. Aquí no solo contamos historias. Aquí hablamos con el alma.